Tomamos esta mañana el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, y estaremos tomando el Salmo 56. Salmo 56. ¿Lo tienen, amados hermanos? Dice la Biblia, Salmo 56. Ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue. Todo el día me atacan mis opresores. Todo el día me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Todo el día tuercen mis palabras. Siempre están pensando en hacerme mal. Conspiran, se mantienen al acecho, ansiosos por quitarme la vida. Vigilan todo lo que hago. En tu enojo, Dios mío, humilla a esos pueblos. De ningún modo los dejes escapar. Toma en cuenta mis lamentos. Registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos. Una cosa sé, Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? He hecho votos delante de ti, oh Dios. Te presentaré mis ofrendas de gratitud. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos. Me has librado de la muerte, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Padre, estamos esta mañana ante ti. Y queremos pedirte, Dios, que digas esta mañana la palabra. Que hables a nuestra vida. Que desencadenes tu intervención favorable a nuestra vida. Que sueltes tu misericordia. Padre, háblanos. Porque tu palabra es nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Démonos, hermanitos. Quiero decirles a los hermanos que están preparándose para el renuevo de parejas, que mañana seguimos con la reunión. 6 de la tarde arrancamos mañana. No sé si lo dijeron en los anuncios. No, va. Entonces, se los digo y me lo ponen en el anuncio del siguiente culto. David está atravesando una hora complicada. Una hora de esas que rodean nuestra vida en más de algún momento. Nadie ha dicho jamás, ni Dios lo ha declarado en su palabra nunca, que el camino a sus promesas está exento de atravesar horas adversas. Nunca se ha dicho en la Biblia que el camino hacia los propósitos de Dios en nuestra vida estén libres de horas de lucha. Jamás ha dicho la Escritura que el proceso hacia nuestra bendición esté exento
de ataques, adversidades, estrecheces, conflictos, amenazas o miedos. Es justamente en medio de esas realidades donde avanza nuestra marcha hacia el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Es precisamente en medio de esas realidades que sobrepasan nuestra capacidad. Justamente en medio de esas condiciones que están más allá de nuestras fuerzas. Justamente, amados hermanos, en esa realidad que nos es contraria y que es más grande y más fuerte que nosotros, justamente en medio de eso es que hemos de abrirnos paso y hacernos camino hacia la tierra que Dios ha prometido a nuestra vida. Hay momentos difíciles, hay momentos que sentimos que se nos viene el mundo entero, hermanitos. Y quiero decirles que esto de ningún modo indica ni que Dios nos ha abandonado, ni que estemos mal en el camino de Dios. Simplemente es la realidad que viene a nuestra vida como peregrinos hacia los propósitos y las promesas de Dios a nuestra vida. La espiritualidad no tiene que ver con ausencia de conflictos. La espiritualidad no tiene que ver con ausencia de adversidades. La espiritualidad tiene que ver más bien con la forma, con la manera, el modo en que asumimos y enfrentamos la hora de la adversidad. ¿Cómo asumimos los conflictos que vienen a nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos ante esos adversarios que son más fuertes y más grandes que nosotros? ¿Qué rumbo tomamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué respuesta damos? Esas marcan nuestra espiritualidad. No es que el espiritual no tiene problemas y el carnal sí tiene problemas. Esa no es una distinción que haga la Biblia. No es que el que camina con Dios tiene el camino allanado. No. Y que la persona que está lejos de Dios tiene complicaciones. Aun cuando muchos estemos en el camino de Dios y estemos sirviendo, vamos a encontrarnos con adversidades que rodean nuestra vida. Cuando Israel sale de Egipto rumbo a la tierra de promesa, lo primero que se encuentra es arena, mar y faraón. Imagínense el triángulo en el cual él se vio envuelto. Imagínense, sale con una palabra de promesa, sale con una expectativa, sale con una esperanza y llega a un punto que es el punto, diríamos, primario en el que se encuentra, y llega a un punto muerto, diríamos, un punto muerto donde delante de él está el mar, a sus lados hay arena, desierto, y tras de él viene Faraón. Y llega a ese punto muerto. ¿Cómo es que de repente nuestras esperanzas parecen botarse de una vez? ¿Cómo es que de repente nuestras expectativas respecto a las promesas de Dios parecen desvanecerse en un plumazo? ¿Cómo es que de repente venimos con aquella esperanza, aquel regocijo que vamos marchando hacia la tierra prometida y luego llegamos a un punto muerto, así, literalmente muerto, donde no hay alternativa? ¿Qué hacemos allí? ¿Qué pensamientos vienen a nuestra cabeza? ¿Qué sentimientos suben del corazón? ¿Qué ideas decidimos elegir o decisiones que anhelamos tomar en ese momento? ¿Acaso habremos sido engañados por Dios? ¿Acaso habremos cometido el error de iniciar el camino? ¿No habría sido mejor quedarnos quizás allá? ¿Será que hemos sido engañados, engatusados, confundidos? Y viene toda esta gama de inquietudes,
de preguntas. David se encuentra en esa situación. Él estaba sereno y tranquilo un día cuidando las ovejas de su padre y lo mandan a llamar. Un profeta había llegado a su casa y tenía un anuncio que hacer, pero no lo haría hasta que estuviesen todos los hijos de Isaí. Así que lo mandan a traer. El joven llega a su casa un poco quizás inquieto, pensando qué es lo que pasa en su casa, qué es lo que quiere ese profeta. Cuando el profeta lo ve venir, Dios le dice: ese joven que viene entrando en este momento es al que yo he elegido como rey. Viene, lo unge como rey. Sin embargo, lo que viene a su vida en ese momento no es ni el palacio, ni el trono. Comienza un camino marcado de vicisitudes. Comienza un camino marcado de contradicciones, de envidia, de rivalidades, de celos, de contiendas, de amenazas, de persecución, de acoso. Comienza un camino plantado de adversidades. Como a veces decimos nosotros: ¿y por qué el camino de Dios no puede ser un poco más transitable? ¿Por qué tenemos que caminar hacia la promesa, pero vivir rodeado de amenazas? ¿Por qué iniciamos el camino de la promesa y lo que vienen son ataques? ¿Por qué iniciamos el camino hacia nuestra peregrinación gloriosa y lo que hay son, el diablo quiere zarandearnos? Amados hermanos, eso es lo que la Biblia declara que es el camino de nuestra victoria. Esas adversidades es el sendero que Dios ha marcado para desarrollar nuestra fe, para desarrollar nuestra confianza, para desarrollar nuestra consagración, para desarrollar nuestra entrega. Y debemos tener, diríamos, la actitud adecuada, precisa y necesaria en esas horas en que sentimos que todo se esfuma. David atraviesa un momento como este, y en esa, diríamos, situación, en ese enjambre de realidades adversas que parecen no disiparse nunca, que parecen no tener fin y que al contrario parecen aumentar, él sabe encontrar en Dios el lugar preciso del cual él sabe enfrentar la adversidad y desde el cual él sabe que encontrará el camino de su victoria. Y en este salmo David nos comparte su experiencia espiritual al calor de la adversidad. ¿Qué brota en su corazón cuando los filisteos lo persiguen? ¿Qué brota en su corazón cuando Saúl lo acosa? ¿Qué brota en su corazón cuando él ha visto morir a los profetas de Nod, que le dieron un lugar para dormir, para comer, y que por haberle dado asilo unos días, Saúl ordena que mataran a 70 profetas? Imagínese usted, 70 profetas de Dios que él ve morir a causa de la hospitalidad que recibió. Su familia se ve acosada y tiene que salir de su lugar, y él no encuentra territorio donde reposar él y su familia. Y claro, la pregunta es: si yo no quería esa llamada unción para ser rey, ¿para qué me la trajo Dios? Cualquiera puede pensar: si yo bien estaba cuidando las ovejas de mi padre, ¿para qué Dios tiene que haberme llamado y ungido como rey? Esa unción lo que me ha traído son problemas. Esa unción lo que me ha traído es persecución. Esa unción lo que me ha traído es acoso, amenaza. 3 veces me ha querido matar ese rey. Esa unción lo que me ha traído son dificultades. Pero saben ustedes, amados hermanos,
El corazón de David como el corazón de Abraham no en balde son, diríamos, las figuras prominentes en el Antiguo Testamento, junto con Moisés. Son personas que saben entender que la vida del hombre no se define a partir de sus deseos, opiniones o sentimientos. Que la vida del hombre se decide a partir de lo que Dios quiere hacer. David siempre dijo: Dios me ha llamado. ¿Dónde más entonces encontraré seguridad para mi alma? Es Dios quien me ha llamado. ¿Dónde entonces me refugiaré? Es Dios quien me ha llamado. ¿A quién me acogeré? David siempre entendió una verdad sencilla: el Dios que me ha ungido es el Dios que me protegerá y es el Dios que me coronará. Porque hay una diferencia entre el Dios que unge y el Dios que corona. Digo, no en el Dios, sino más bien en el acto humano de ese momento. El momento en el que Dios unge a esa persona es una cosa. El momento que Dios corona es otra. El ungimiento, el llamado, cuando Dios unge a David, es para que inicie el camino hacia su coronación. Hemos sido llamados por Dios, amados hermanos, para iniciar un proceso de nuestra coronación. Usted ha sido llamado por Dios para iniciar un camino en el que Dios coronará de victoria su vida, su matrimonio, su familia, su trabajo, su negocio, su proyecto educativo. Dios lo ha llamado para verlo coronado. Pero claro, el camino no es fácil, el camino no es sencillo, el camino no resulta del todo atractivo, porque lo que viene a nuestra vida, como lo dije anteriormente, es una serie de hechos contrarios a lo que nosotros esperamos. Yo les decía, Israel sale y llega a un punto muerto donde no parecen haber alternativas. Pero otra vez, el que nos sacó es el que nos llevará. El que nos sacó es el que nos meterá. Esa es la verdad tan sencilla que David quiere compartir esta mañana con nosotros. El que nos ha ungido es el que nos meterá. El que nos ha sacado es el que nos llevará a la tierra. El que nos llamó, Él nos coronará, hermanitos. Pero claro, eso significa que en el proceso lo que debemos tener es una tendencia a apegarnos a ese Dios. En el proceso de la adversidad, cuando yo veo el entorno contrario, diferente a la lógica de respuesta humana, que es siempre distanciarme de ese Dios, cuando viene la adversidad, ¿qué comenzamos a hacer? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Y para qué sirvo? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué me pongo a orar? ¿Para qué esto y lo otro? Y comenzamos a deslegitimar la validez de caminar con Dios. Comenzamos a negarle valor a haber sido llamados por Dios. Comenzamos a declarar como inútil o inservible lo que yo hago para Dios. ¿De qué me valió hacer esto? ¿De qué me valió ir a este lugar? ¿De qué me valió dar esto? Comenzamos a pensar que las cosas que hemos hecho, dicho o dado resultan fracasadas o inútiles delante de Dios. ¿Me van siguiendo, hermanos? Pero es ahí donde la palabra debe asistirnos para enseñarnos cuál ha de ser el procedimiento que hemos de seguir en las horas oscuras de la vida. Y eso es la Biblia. La Biblia son estos relatos de hombres y mujeres que vivieron situaciones semejantes a las nuestras.
Y la Biblia narra cómo algunos lograron sobreponerse, avanzar y ser coronados. Pero también narra cómo otros, en lugar de avanzar y apegarse a Dios, se separaron, se distanciaron y querían regresar y terminaron en el desierto, terminados, acabados, postrados, dice la Biblia. Por eso, amados hermanos, esta mañana lo que la palabra de Dios quiere decirnos es que ese Dios que nos ha llamado, ese Dios que nos ha ungido, ese Dios que nos ha sacado de Egipto, ese es el Dios que en la hora de la adversidad nos va a sostener. Y es el Dios que nos va a coronar, que nos va a hacer entrar a la tierra. Amados hermanos, el punto muerto que usted pueda sentir en este momento, en el que no avanza, en el que no camina, en el que no crece, ese no es el estado último de Dios para su vida. Es solamente una realidad adversa en la cual usted debe aprender la necesidad que, en lugar de distanciarse o apartarse o desanimarse, usted debe acercarse, buscar, anhelar, llorar, buscar esa intimidad con Dios, porque esa intimidad será el detonante para que aquel punto muerto se abra una alternativa. Ahí Moisés lo que hace cuando ve el mar enfrente, arena a los lados, y Faraón va donde el Señor, busca al Señor. Y esa experiencia de buscar a Dios es el detonante para que el mar se abra y usted pueda caminar. Pero no es así a veces en la vida del creyente. En ese mundo de adversidades, lo que hacemos es desanimarnos y no tocar la puerta de Dios. David nos hace desde el principio que sepamos poner la mirada donde debemos colocarla. ¿A quién apela David, hermanitos? Versículo 1. Ten compasión de mí, oh Dios. Imagínense qué tremendo. David no viene a decirle: Dios, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me ungiste? ¿Para qué me sacaste? No comienza con palabra de reclamo, no comienza con palabra de desilusión. Comienza diciendo una palabra de humildad delante de Dios, sabiendo que en Él está nuestra liberación. Ten compasión de mí, oh Dios. Esa es la actitud que te salvará, hermano, de la hora adversa que vivimos. Una actitud de humillarnos delante de Dios. Una actitud de amparar nuestra vida en las manos de Dios. David nos revela esa verdad tan sencilla, pero tan olvidada en nuestra vida. Nuestra salvación no está en los hombres. Nuestra salvación está en Dios. Nuestra coronación está en Dios. Nuestra tierra prometida está en Dios. Y David lo que hace es volverse a Dios pidiéndole misericordia. Este corazón de David es fascinante porque David no viene a presentar, diríamos, argumentos de su honorabilidad ante Dios. David no viene a presentar méritos delante de Dios. David no viene a enumerar lo que ha hecho para Dios. ¿Sabe por qué? Porque para David el llamado de Dios es mucho más grande de lo que él puede haber hecho. David se siente alcanzado por algo que es mucho más grande que él, el llamado a ser rey. Para él ese llamado divino trasciende, es más grande, es mucho mayor que todo lo que él puede hacer para Dios. Y por eso en ese camino hacia su coronación, rodeado de adversarios y enemigos, lo que David hace es decirle: Dios, ten misericordia de mí. Dios, ten misericordia de mí.
Dicho esto, diríamos entonces que nuestra liberación no está en los actos humanos, sino en la misericordia de Dios. Dicho esto, diríamos que nuestra salvación, nuestra coronación, no estará en alguna especie de mérito nuestro, sino en apelar a la misericordia de Dios. Pero yo le pregunto a usted, en la hora de adversidad que vive, en la hora que se siente zarandeado, yo le pregunto, ¿usted ha ido delante de Dios a decirle: Dios, ten misericordia de mí? ¿Es esa la actitud que brota de nosotros cuando nos vemos rodeados de los adversarios? ¿Es esa la actitud que brota de nosotros, una súplica por la misericordia? ¿Nos vemos nosotros como objetos primarios de la misericordia de Dios? ¿O lo que hacemos es: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Nuestra primera actitud es llegar y decirle: Dios, ten misericordia de mí. De entrada, el salmista nos dice: nuestra coronación está en la misericordia de Dios. Nuestra coronación está en la misericordia de Dios. Diríamos, a manera de estructurar el salmo, quisiera organizarlo de la siguiente manera. Diríamos que en el versículo 1 y 2, para que usted, acuérdense que los salmos son poemas y tienen una estructura muy delineada. En el versículo 1 y 2, David nos declara que en medio de esa gente que le persigue, esa gente que le ataca, esa gente que le es adversario, que son arrogantes, que lo atacan, él sabe encontrar en la hora de la adversidad la salvación en la compasión de Dios. Esa sería la primera verdad que David nos comunica, versículo 1 y 2. ¿Va conmigo, hermanitos? David sabe, dice: hay gente que me persigue, me atacan mis opresores, todo el día me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan. David se ve rodeado no por un tiempo pequeño, no, todo el día, todo el día. Fíjese usted la manera de cómo él dice, él refleja el entorno. Todo el día y son muchos. Todo el día y son muchos. Esa es la manera de cómo David describe el fervor de su adversidad. Como David describe, diríamos, la frecuencia, la profundidad, la intensidad de la hora que está viviendo. Él dice: todo el día. Es una manera de decir: no hay un tiempo de descanso, no hay un tiempo en el que pueda estar tranquilo. Todo el día me están acusando. Y no habla de uno ni de dos, habla de la multitud. Muchos, son muchos. Diríamos que son las dos palabras que reflejan la intensidad profunda de la hora adversa que David está viviendo. Pero en esa hora profunda que David está viviendo, nos dice, suele encontrar, sabe hallar la liberación en la misericordia de Dios. Amados hermanos, hay salida a los puntos muertos en que nos encontramos. Hay salida y es en la misericordia de Dios. ¿Estamos oyendo, hermanitos? Cuando dirán: es que yo no avanzo en esto, es que yo lucho y no veo el camino, es que hicimos esto, lo otro y aquí y parece que no avanzamos. ¿Cuántos han pensado que están en un punto muerto en alguna área de su vida? Pero quiero decirles, amados hermanos, en esos puntos muertos en que nos sentimos hallar, en momentos cruciales de la vida que nos tensionan, que nos provocan quizás hasta un desborde de un estado anímico, quiero decirles que la palabra de Dios nos dice esta mañana que en la misericordia de Dios podemos hallar salida a esos puntos muertos de nuestra vida. En los versículos 13
12 y 13, David nos revela nuevamente que en torno a Dios gira nuestra salvación. Pero ahora no hablamos ya, diríamos, de la misericordia solamente de Dios. David no solamente nos dirá que en la misericordia de Dios estará nuestra liberación, sino que David habla de una cierta responsabilidad de parte nuestra. David habla de compromisos adquiridos para con Dios. Dice, versículo 12, he hecho votos delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos, me has librado de la muerte, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Fíjese cómo es la lógica del Salmo. Si en los versículos 1 y 2 David está, diríamos, tensionado, porque todo el día son muchos los que le acosan, les persiguen y lo golpean. Pero él sabe encontrar la liberación en la misericordia de Dios. Pero habiendo encontrado la liberación, habiendo encontrado esa respuesta positiva de Dios a nuestra vida, David entiende que esto exige un acercamiento más comprometido con Dios. ¿Cuántos en la misericordia de Dios encontraron una salida y habiendo recibido la salida, en lugar de tener ese acercamiento al Dios del cielo, lo que tienen es un distanciamiento? Amparados a la bendición, lo que tienen es un enfriamiento. Amparados a la provisión, lo que tienen es un alejamiento. Amparados, en lugar de intensificar nuestra búsqueda de Dios, a veces libres ya del problema, lo que hacemos es relajarnos. Libres ya de la adversidad, lo que hacemos es tomarnos recreos espirituales. Ya distensionados, relajaditos de esa hora de angustia que vivimos, en la cual la misericordia de Dios hizo operativa su liberación. En lugar de entender un mayor compromiso, lo que hacemos, amados hermanos, es tomar un sendero tranquilo de descompromiso y de distanciamiento. David dice, hay votos que yo hago delante de ti, Señor. Para David, la misericordia operativa de Dios en su vida solamente es el fundamento de un mayor compromiso con Dios. ¿Cuántos han recibido de Dios misericordia y en lugar de comprometerse se descomprometen? Ay, yo agradezco a Dios por esto, por lo otro, pero ¿dónde están los votos? ¿Dónde están los votos para Dios? ¿Cuántas veces ha dicho, yo agradezco a Dios por mi hijo? ¿Y cuál ha sido el compromiso con Dios? Agradezco a Dios por ese trabajo. ¿Dónde está el compromiso con Dios? Señor, ayúdame, provéeme un trabajo. Y Dios en su misericordia provee el trabajo. Pero ¿dónde están los votos? ¿Dónde están los compromisos? ¿Dónde está el reconocerle a Él su intervención favorable? ¿Dónde está reconocer que Él es bueno? ¿Dónde está el reconocimiento a Dios que lo que tengo Él lo ha provisto? Que la salida de este problema es fruto de su mano. La misericordia de Dios que nos ampara, hermanos, solo debe impulsarnos a un compromiso con Dios. En lugar de quedarnos por ahí quietos, tranquilos, relajados y decir, ya salí de esta. Y dejo de ir a la iglesia, dejo de servir, comienzo a buscar excusas. Porque para hallar excusas para no servir somos número uno. Pero el problema no está en que alrededor mío hayan razones para no servir. Miren, amados hermanos, si quisiéramos no servir, las mejores razones para no servir quizás están sentados al lado de nosotros.
¿Están oyendo, hermano? Pero claro, solo son excusas. Porque el servicio a Dios, los votos a Dios, los compromisos con Dios, no vienen de la gente que está alrededor nuestro. Porque ¿a quién fue que acudimos a pedir misericordia en nuestra opresión? ¿A quién acudimos en misericordia en la hora de nuestra estrechez? ¿A quién acudimos suplicando misericordia en la hora de la adversidad? No fue al hermanito, no fue a la hermanita, no fue al líder, no fue al coordinador. Por tanto, los votos, los compromisos se hacen a partir de la misericordia operativa de Dios en nuestra vida. Los compromisos con Dios son el resultado de ver la misericordia operante de Dios en nosotros. No tiene que ver con la gente. Excusas de la gente solo buscan aquellos que han perdido el sentido de gratitud ante la misericordia de Dios. Ay, es que el hermano, ay, es que la hermana. Esas solo son excusas que reflejan, que revelan, que demuestran que hemos perdido el sentido de la ubicación, que nos hemos salido del eje fundamental de nuestra vida. Porque el eje fundamental de mi existencia no es lo que los hombres dicen ni lo que los hombres hacen, sino lo que Dios ha hecho y ha dicho en mi vida. Las acciones misericordiosas de Dios en mi vida. Es que se han olvidado de Dios. Por eso es que tienen tan presente a los hombres. Porque el que tiene tan presente a Dios en su vida, lo que los hombres hagan o digan no significa algo trascendental en su vida. ¿Me están oyendo, hermanitos? Cuando aquel vive inmerso en esa misericordia de Dios, entonces las palabras y las acciones de los hombres no son las que van a determinar sus decisiones respecto a Dios. He hecho votos delante de quién, dice el 12, hermanos. ¿Están leyendo o no conmigo? Versículo 12. He hecho votos delante de ti, oh Dios. Ahora le pregunto, si los votos los hizo delante del Señor, ¿por qué los hombres le cambian sus votos? Si sus compromisos los hizo delante de Dios, ¿por qué los hombres le cambian los votos? ¿Me está oyendo ahora? Quiero preguntarle, ¿David tenía razones para ya no seguir camino al trono? Sí. El rey Saúl, a quien él había servido, a quien él había ministrado con el arpa en la hora de su endemoniamiento, ¿verdad? Cuando el diablo lo agarraba y lo ponía todo loco, David llegaba a ministrarlo con el arpa. Cuando David ministraba a aquel hombre, a aquel rey, dice la Biblia que se calmaba. Y de repente David está tocando el arpa, tranquilo, confiado, y aquel agarra una lanza y se la tira. Pero como el cipote era mero canguro, y un brinco se quita el lanza. Y aquel rey comienza a perseguirlo, a amenazarlo, a acosar a su familia, a matar a toda la gente que a él le ayudaba. Saúl la destruía. Pero ninguna acción de Saúl fue capaz que David cambiara el rumbo de su vida hacia el trono. Ninguna. Ninguna. Porque David consideraba lo que Dios le había hecho mucho más grande que lo que los hombres pueden hacer. He hecho votos delante de ti.
Cuando usted cambia sus votos, sus promesas o compromisos delante de Dios por lo que los hombres hacen, usted tiene que volver de nuevo a la misericordia de Dios. Volver a experimentar esa misericordia de Dios para que entienda que las cosas que tienen que ver con Dios se deciden únicamente en el mundo de lo divino. La misericordia y los compromisos con Dios deben formar una unidad inquebrantable. Dios se apiada de mí y yo me comprometo con Él. Y esas cosas deben estar unidas. Luego vienen en el 3 y en el 4 dos versículos similares al 10 y al 11. Es como un estribillo que David repite en dos ocasiones para declarar que ese Dios que lo baña con su misericordia, ese Dios con quien Él se ha comprometido, dice: cuando siento miedo, ¿qué hace David? Pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y es lo mismo que en el 10 y en el 11 David declara: confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? David no es un superhombre. No es Iron Man. Siente miedo. Lo declara: tengo miedo. Pero ¿qué hace en la hora que tiene miedo? Hacer lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Confiar en Dios, confiar en su palabra. Confiar en Dios, confiar en su palabra. El miedo se aleja. El miedo huye. El miedo se retira. Cuando en las horas adversas nos vemos amenazados por enemigos mucho más grandes y mucho más fuertes y sentimos que es inminente nuestra derrota y sentimos que está cercana nuestra diríamos, nuestra vergüenza, y sentimos próxima nuestra humillación y tenemos miedo, David dice: pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Dios y su palabra. Dios y su palabra. Amados hermanos, aunque no veamos cómo la palabra va a obrar, aunque no veamos cómo la palabra va a operar, confíen en Dios, métanse con la palabra y cuando menos esperen, esa palabra hará una obra grande de liberación en su vida. Métanse con Dios y métanse con la palabra. Con Dios y con la palabra. Deje de andar queriendo hallar en el chambrerío humano la fortaleza. Deje de andar creyendo que hablando allí con las comadres o los compadres y chismorreando para hallar liberación. Dios y las palabras, Dios y las palabras, Dios y las palabras. Y le dice David, versículo 5: todo el día tuercen mis palabras, siempre están pensando hacerme mal. Conspiran, se mantienen al acecho, ansiosos por quitarme la vida. Vigilan todo lo que hago. Eso es lo que hacen los enemigos. En tu enojo, Dios mío, humilla a esos pueblos. De ningún modo los dejes escapar. Toma en cuenta mis lamentos. Y me gusta la traducción de la Reina Valera allí.
Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no las tienes anotadas en tu libro? ¿Sabe a dónde quién David va a llorar? Porque creo que en la hora de la adversidad hay un momento de llorar para todos, hermanos. Creo que en esa hora de sentirnos en un punto muerto, a veces lloramos y no significa que estemos mal. Lo que sí está mal, creo yo, es delante de quien lloramos. Porque el salmista lo que hace es decir: ¿no has puesto mis lágrimas en tu redoma, en tu botella? Antiguamente había una costumbre, cuando alguien estaba enfermo o alguien moría, y llegaban los amigos, lo rodeaban y lloraban con su dolor. A la hora del llanto había alguien que iba recogiendo en cada ojo, en cada mejilla, las lágrimas de cada quien, la guardaba en una botella con un corcho especial, le quedaban allí al doliente o al enfermo como un recuerdo de la gente que se solidarizaba con él. Le guardaban las lágrimas. David dice: toma en cuenta mis lamentos, pon mis lágrimas en tu botella. Hay una botella en el que Dios guarda esas lágrimas. Si algo conmovió siempre el corazón de Dios, son las lágrimas de los seres humanos. Aquella mujer que va con su hijo en el féretro a enterrarlo, iba llorando, Jesús la vio y es movido a misericordia. Mujer, no llores más. Y lo que hace Dios para cesar el llanto de esa mujer es levantarle a su hijo. Yo le pregunto, amados hermanos, ¿cuántas veces vamos a chillarle a los hombres y nunca le lloramos a Dios? ¿Cuántas veces somos de decirle a los hombres: por ti llora mi corazón? Y nunca somos capaces de decirle a Dios: mi alma llora delante de ti. ¿Cuántas veces llegamos delante de Dios a abrir el corazón en esa hora de angustia y a veces ya no hay palabras, solo hay lágrimas? Ya no hayamos ni cómo decirle a Dios cómo nos sentimos, cómo estamos, en qué confusión nos sentimos, en qué convulsión nos encontramos. Y a veces ya no hay las palabras precisas porque el alma está turbada, está acongojada, está envuelta en una tormenta. Y es solo llegar delante de Dios, delante del único a quien tenemos que llegar a llorar, hermanitos. Usted puede llegar delante de los hombres y podrá encontrar dos cosas: o burla o lástima. Pero usted va a llorar delante de Dios y lo que va a encontrar es una misericordia que libera, misericordia que corona, misericordia que provee, misericordia que alumbra, misericordia que guía, que sostiene. Cuando vamos a llorar delante de Dios, hallaremos siempre una misericordia que nos saca adelante, hermanitos. Pónganse de pie, hermanos, un momento. No sé cuántos han vivido esos días de punto muerto, o cuántos están viviendo esos días de amenaza, de acoso, esos días de turbulencia. Y estamos allí en un punto donde no vemos salida. El mar enfrente
desierto a los lados, Faraón detrás. Y usted se pregunta, ¿y la promesa? ¿Dónde está la promesa? El Señor te dice esta mañana, pon tu corazón en Él y en su palabra. Aférrate a su misericordia. Haz voto delante de Dios. Tu Dios no te dejará y te desamparará. Padre, nuestra vida enfrenta momentos de adversidad. Nos rodean, nos acosan, nos amenazan. Padre, no tenemos a quién ir. Tú eres nuestra esperanza. Esta mañana declaramos, Dios. Esta mañana nos aferramos. Que la salida, que la coronación, que la provisión, que la liberación, que la sanidad nuestra está en ti. Está en ti. No recurriremos. No buscaremos. No lloraremos ante el brazo humano.